Buenos días a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por escucharnos acá en Democracia Abierta. Hoy está con nosotros Bárbara Uribe, ella es una profesora de Enseña por Colombia que nos va a estar contando un poco sobre su experiencia, pero en especial sobre su experiencia con esta coyuntura que estamos viviendo del coronavirus y lo que ha llevado a que sea la educación pública en Colombia. Entonces, bienvenida Bárbara, entonces cuéntanos un poco sobre Enseña por Colombia, cómo llegaste allí y qué haces específicamente dentro de la organización. Bueno, Daniela, mil gracias por este espacio. Eh, yo soy profesora en el Urabá antioqueño, llevo ya un año ahí en el municipio de Carepa. Soy profesora en una vereda rural que queda más o menos a una hora de Carepa y hago parte de la organización Enseña por Colombia, es decir, que soy ECO, porque así nos llamamos los profesores de Enseña por Colombia. Esta es una organización que busca aportar a mejorar y transformar la calidad educativa en Colombia. Y lo hace escogiendo a profesionales de diferentes áreas para que se vayan 2 años a ser profesores. Y durante este tiempo nos forman en pedagogía, en liderazgo y en justicia social. Entonces es un programa que busca generar una red de personas que quieran aportar a mejorar la calidad educativa en el país y básicamente que vivan la experiencia de primera mano de ser profesores para poder después aportar desde diferentes frentes. Ok, entonces, ¿qué ha sido lo que más te ha marcado de esta experiencia como profesora? Eh, Son mil cosas. Bueno, pues primero hacer parte de esta organización de Enseña es una suerte gigante porque es encontrarte con un montón de gente que tiene un propósito muy claro y que se levanta todos los días a hacer acciones muy concretas desde su propio rol. Y estar ahí es impresionante porque uno aprende todos los días de toda esta gente que tengo el privilegio de trabajar. Pero de mi experiencia como profesora, diría que ver la educación en Colombia y ver a Colombia en general desde la abundancia y no desde la escasez. Creo que hemos crecido con todas estas dinámicas de guerra que nos hacen pensar que somos un país que le falta mucho y nunca nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Y tenemos es una capacidad humana impresionante, una resiliencia de la gente también increíble, una gran generosidad. La gente, sobre todo en las zonas rurales, es de una generosidad impresionante. Los estudiantes puede que les falten muchas cosas, pero lo que tienen lo quieren compartir. Y eso es algo que a mí me ha marcado muchísimo. Claro, lo que pasa es que un poco en contraste con esto has vivido en carne y hueso la desigualdad en el acceso a la educación en Colombia. Entonces, cuéntanos un poco de cómo se ve esta desigualdad desde tu experiencia. Eh, um, bueno, pues el sector educativo es uno de los sectores con menos presupuesto históricamente en el país y eso se nota pues desde lo más, digamos, obvio, que son los temas de infraestructura, a los colegios públicos y sobre todo alejados, les faltan aulas, les faltan sillas, les faltan cosas tan básicas como el acceso al agua potable. Los niños no tienen transporte, caminan muchas horas debajo de mucho sol para poder llegar al colegio. Digamos que eso es lo obvio, pero evidentemente hay muchos retos de calidad porque por más de que yo creo que hemos mejorado en cobertura, la cobertura no necesariamente eh, igual, pues no necesariamente permite una calidad educativa. Si el niño le falta desayuno, si tiene abuso sexual en la casa, si tiene problemas de violencia intrafamiliar, si tiene unos papás que no están pendientes de él, pues no va a estar aprendiendo así tenga la posibilidad de ir al colegio. Entonces, eso hace que la brecha entre los niños que pueden, digamos que tienen sus necesidades básicas aseguradas y los que no, pues siga creciendo así el niño esté yendo al colegio, porque pues no le permite tener la mentalidad de aprender igual que, digamos, el niño que está bien en la casa. Eh, Diría que eso es como donde se ve la inequidad. Claro, y dentro de todo esto entra esta coyuntura actual de la pandemia del COVID-19 y esto obligó al gobierno a cerrar los colegios de manera presencial y a moverse a clases virtuales. ¿Cómo se tomó esta medida en la comunidad donde tú enseñas?
Pues es un reto muy grande porque en la comunidad en donde yo estoy no hay conectividad. Entonces, pues los niños no tienen cómo conectarse a internet. Son unas veredas de aproximadamente 700 personas y piensa tú que en una de esas veredas hay un computador. Entonces, pues estos planes de que la educación sigue virtualmente, pues es una utopía para la mayor parte del país, porque pues lo que yo estoy viviendo seguramente lo están viviendo muchos profesores. Además que el sistema en sí no está preparado, o sea, los profesores, hay algunos que tienen conectividad, pero saben lo básico. Falta mucha capacitación en las TICs. O sea, de pronto ellos mandan un mensaje de WhatsApp, pero ya trabajar con estas plataformas que está habilitando el ministerio, pues es un reto muy grande, tanto para los profesores como para los estudiantes que logran tener acceso a Internet, que son muy pocos. Entonces, por ejemplo, en mi vereda, pues yo me he podido comunicar aproximadamente con 10 de los 200 estudiantes con los que trabajo, que son los que tienen datos. Eh, y pues eso ha sido maravilloso porque les he podido compartir audios, fotos, seguimos en contacto, que es lo más importante en este momento, pero pues sí, o sea, más allá de eso, el reto es gigante para el lugar en el que trabajo y para la mayoría de profesores de Enseña por Colombia y del país que no tienen cómo seguir sin internet. Sí, claro, y por este desafío fue que salió la campaña o la iniciativa de Internet en zonas rurales. Tú has participado de esta campaña y pues sería bueno que nos contaras un poco de qué se trata. Bueno, pues cuando empezó todo esto del confinamiento, que el ministerio dijo que efectivamente la educación tenía que seguir por medios virtuales, todos los ecos de Enseña por Colombia, alumnis, es decir, profesores que ya han pasado por el programa y siguen trabajando en temas de educación, pero desde otros frentes, el staff de Enseña, entre todos empezamos a pensar en una solución con un sentido de urgencia muy grande y paralelamente a esto, una fundación que se llama Planeta Rural, que es una fundación impresionante que trabaja muchos temas en la ruralidad en diferentes regiones del país. También se estaba pensando esto y sacaron pues esta campaña y una petición nacional pidiéndole al Ministerio de Telecomunicaciones y a Somóvil que habilitara un programa de datos, un plan de datos sencillo eh, para que los estudiantes de zonas rurales pudieran seguir estudiando. Eh, entonces, pues lo que hemos visto con esta campaña es que la estamos tratando de mover, de hecho ya hay una página de Change para que la gente se una y pues entre más presión y como entre más firmas tengamos, nos pongan atención porque pues es algo muy básico, es simplemente que los estudiantes puedan tener WhatsApp. Nos hemos dado cuenta que WhatsApp es la aplicación que más ha funcionado hasta el momento para todos los profes y para la ruralidad y además es la aplicación más barata en tema de datos, pues utiliza muy poquitos datos, comprime todas las fotos y todos los audios y pues es la manera en la que podemos, digamos, seguir un poquito ese seguimiento con los estudiantes. Sabemos que no es igual al colegio y tampoco es lo que esperamos, pero pues sí ayudaría muchísimo a poder por lo menos comunicarnos con ellos, porque desde mi experiencia y creo que todos los profesores podrían estar de acuerdo, uno más que profesor es un compañero para muchos de esos niños que no tienen con quién hablar en sus casas o que tienen problemas gigantes con su familia, entonces poder seguir en contacto con ellos en estos momentos es muy importante. Hay un tema ahí como muy puntual, que es que las niñas en situaciones de crisis, y pasó, por ejemplo, en Sierra Leona, cuando toda esta pandemia del ébola, empezaron a tener más problemas de violaciones, de embarazo a temprana edad, porque pues no tenían con quién hablar y pensaban como que el mundo se iba a acabar, entonces que tenían que crear una familia ya o al estar encerradas con su abusador, pues obviamente las dinámicas son mucho peores y sí creemos que tener un medio de comunicación en donde el profesor pueda todos los días decirle cómo estás, qué ha pasado, cómo te sientes,
estas son las rutas de atención, este es el plan de emergencia, pues es muy importante. Entonces, por eso es que esta campaña lo que busca es simplemente que nos ayuden a habilitar unos planes de datos muy básicos, porque es lo más básico, para poder seguir en contacto con estos estudiantes. No, claro, entonces por favor compártenos esta petición de Change y nosotros la compartimos dentro de Democracia Abierta. La última pregunta que te queríamos hacer es ¿qué reflexión te deja no solamente el tener que buscar cómo seguir educando virtualmente, sino toda la experiencia de enseñar en Carepa? Bueno, yo creo que como puntualmente en esta coyuntura es darme cuenta que los colegios son mucho más que ese espacio físico, ¿no? Como te contaba ahorita, como este tema de que uno hace de mamá, papá, amigo, consejero, psicólogo y que la educación más allá de seguir mandando talleres es estar como presente en ese crecimiento de los niños, niñas y jóvenes que uno atiende. Creo que también nos ha cuestionado mucho a todos mis compañeros y a mí como este tema de en estos momentos que es esencial y que es importante que los niños aprendan para su presente y su futuro en un momento de crisis como esta. Y pues eso cuestiona muchas cosas de la educación tradicional, ¿no? Como que en teoría hemos dicho muchas veces que es muy importante las habilidades para la vida, las habilidades socioemocionales, que esos tienen que ser temas transversales pues en el colegio, pero en la práctica a veces no pasa tanto. Y en momentos de crisis como esta es cuando los niños necesitan esas habilidades que a veces dejamos como de lado por seguir unas mallas o un currículo o ciertos temas y pues qué tan importante es que un niño o niña sepa en este momento cómo colorear sin salirse de la raya, pues de pronto sí es importante, pero es más importante que sepa respirar y saber controlar su ansiedad cuando va a estar encerrado de pronto muchos meses. Entonces, pues esa es una reflexión muy grande que me deja. No, pues muchísimas gracias, Bárbara, por este tiempo. Nos deja muchas reflexiones, muchas enseñanzas. Entonces, muchísimas gracias por sacarnos este espacio. Gracias a ustedes por oírme y por ayudarnos también a difundir esta petición que es muy importante, que ojalá toda la gente que pueda se sume y nos ayude a que los niños rurales puedan seguir estudiando. Gracias.